Shalom, amada familia, bendiciones para todos. Muy bien, entramos en calor, nos ponemos en pie a esta hora para orar al Padre, dándole entre todo ello muchísimas gracias a esta hora que nos permite pues estar en comunión una vez más, juntos y con la mejor disposición pues de reconocer este día y de honrar este día y con ello pues a nuestro Padre y así todo lo que es su obra y la demanda o la responsabilidad de servicio que a bien nos corresponde. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, en esta hora. Primeramente reconociendo, Señor, que una vez más nos das ese don de la vida, que nos permite, pues, Padre, tomar decisiones y una de ellas, Padre, es honrarte y glorificarte a ti y gozarnos en tu presencia, Señor. Por eso nuestra estadía, nuestra presencia y el gozo, Padre, pues la expectativa de siempre estar sabiendo, Señor, de que tú eres el que trae la provisión en este día de Shabbat para bendecir nuestras vidas, como esa impartición especial y necesaria para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias damos, pues, Padre, por los presentes, como bien, Padre, también agradecemos por los que están conectados y por los que están en esa sintonía, Padre, de este día, sintonía de la revelación, de la responsabilidad, pero también del privilegio maravilloso que tenemos de poder estar apercibidos, Señor, de lo que concierne este día dentro de tu plan y que los has plasmado en tu palabra, Señor, para que tus hijos, todos aquellos que hemos llegado a ti, por los méritos de tu Hijo amado Yoshua, unidos a tu pueblo, podamos realmente pues, gozarnos en tu presencia y seguir marcando la diferencia con lo que concierne pues a la cultura de este mundo y todas las mezcolancias, Señor, que hay, que de alguna manera pues son completamente opuestas y diferentes a la tuya, Señor. Hoy, pues, Padre, una vez más, nos da la oportunidad, sumando todo lo que ha sido la provisión espiritual desde la mañana. Así pues, en esta hora, Padre, pues nos exponemos a ti para que sea tu palabra expuesta y para que sea, Señor, también tu palabra establecida en nuestras vidas, Señor, como impartición, que la recibamos de ti, Señor, primeramente, que la valoremos y con ello, pues, Padre, que lo traduzcamos en vidas comprometidas, vidas a tu servicio, Señor. Una vez más, la gloria y la honra para ti, sea tu visitación, como siempre así lo expresamos, Padre, y lo declaramos, sea propicia para cada uno de tus hijos, que hacemos vida en esta nuestra Keilah, los justos de las naciones, y que a bien, pues, Padre, con esa impartición de ti, podamos, pues, también ser correspondiendo en ese aporte que debemos hacer como hombres y mujeres del bien y comprometidas, Padre, y llamados a forjar carácter y a corregir y a seguir adelante, Señor. Damos pues gloria y honra, damos muchísimas gracias, Padre, nos encomendamos a ti, seamos en tu preciosa mano, Señor. Oramos pues por los méritos de tu Hijo amado Yoshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Muy bien, amada familia, nos podemos sentar. Bueno, tengo una silla nueva, o quizás no nueva, pero diferente, pero buena, ¿ok? Faltan algunos ajustes, pero ya en el camino se van ajustando las cosas. Bueno, reiteramos entonces la bienvenida para los presentes y para los que están allá en las redes. Padre bendiga mucho su vida y que cada uno nos dejemos bendecir. Yo creo que esa es la mejor expresión porque el Padre está listo para bendecir. Somos nosotros los que tenemos que exponernos, ¿ok? Cuando exponemos a su palabra, a leer su palabra, a orar y cualquiera sea esa herramienta y recursos que el Padre nos da, y que tenemos toda la libertad, pero también toda la responsabilidad y todo el llamado a implementarlas, a usarlas, entonces estaremos siempre expuestos a la bendición del Padre. Es el gran riesgo que corremos, ser bendecidos cuando buscamos con responsabilidad el camino, la sintonía con nuestro Padre Celestial. Total, pues, no estamos llamados a menos, estamos llamados a mucho más, y eso porque el Padre lo dio todo, y eso ha sido y sigue siendo valiosísimo, y nosotros tenemos que darle pues el peso que ello tiene, ¿ok? Damos la bienvenida a aquella hermanita que está por allá, que primera vez que nos ve. Bienvenida, hija. Génesis se llama ella. Acompaña a la hermana Yiret. Bueno, sea bendecida, hija, y que tome pues el provecho y la bendición del Señor en esta tarde también, ¿ok? Qué bueno. Y así, todos los que puedan estar en cámara, que puedan estar haciendo apercibidos de todo lo que acá pues el Padre nos está impartiendo o nos está dando, podamos todos ser nutridos.
siempre damos gracias al Padre, ¿verdad? Por la vida, por esa oportunidad maravillosa, que a partir de ahí viene todo lo demás, ¿ok? Con la vida, pues el Padre nos da el Shabbat, nos da la fuerza, nos da las posibilidades, nos da este día maravilloso, nos da lo que llamamos la revelación, el poder nosotros estar apercibidos de lo que es este día, que no estamos acá porque teníamos que ir a otro lado y no ocurrió ni para acá, sino que hay una convicción, hay una seriedad, hay una responsabilidad que asumimos y lo hacemos con todo gozo. Todos esos son elementos que tienen que ver con ese paquete que representa el Padre junto a la vida que nos proporciona. Total que el agradecimiento es poco, las palabras, honestamente, las muchas que podamos decir, como siempre lo expresamos, siguen siendo pocas, pero son buenas y son necesarias y el Padre no las rechaza. Entonces, bien importante eso, porque cada vez que podemos pronunciar o declarar, anunciar su palabra, sus dichos, tienen consigo pues una provisión de parte del Padre para nosotros. Entonces, por eso es que nada está, como dice, descartado. Todo está incluido en el que es la provisión del Padre como un paquete completo de veras. Entonces, paso rápidamente a conversar de mi salud. Okay. Converso de mi salud porque, bueno, esta semana de alguna manera sentí, eso fue prácticamente el Shabbat pasado, sentí una especie de una recaída con unas dolencias que, bueno, se parecieron, como dice, similares a las que como iniciamos. Y bueno, eso viene dado porque ya yo terminé el antibiótico hace 2 semanas y bueno, estaba sin antibiótico. No quise ir a Barquisimeto porque ya más o menos sé cuál es la dinámica, ¿ok? Porque de alguna manera ya la doctora me ha hablado, hemos leído también lo que pueda venir o lo que ellos puedan pretender o hacer, bueno, con toda su mejor intención y su profesión, pero pues me tomé pues entonces la bondad o me tomé pues, la bendición, diría yo, bueno, de ir a que la doctora Xiomara, ¿verdad? Que fue donde está yendo el Moré, y bueno, ya conocida, y bueno, fue muy acertada, fue muy buena, bajo oración, bueno, fuimos orando por eso, o sea, de tomar la decisión, bueno, oramos para tomar la decisión y gracias al Padre, pues ya teniendo elementos a favor, y fue bastante bueno, ¿ok? Ella me habla, bueno, y el caso de la próstata está bien, el riñón hay unos calculitos que están dando lática ahí, me habló de un hígado un poco graso, tengo que darle ovejo porque te toman mucho ovejo seguro, ¿okay? Pero bueno, son elementos que hay ahí, y me habló de que hay una bacteria que es la que me está afectando, ¿ok? Que tiene que ver con la infección, ¿ok? Una bacteria que el antibiótico que estaba tomando, que tomé anteriormente, no aplica prácticamente para esa, en cierta manera es resistente, ¿ok? Y me lo puso por uno, porque ellos hacen especie de lo que ellos hacen es un urocultivo, ¿ok? De alguna manera, porque es un chequeo general, y detecta pues cuál es el antibiótico que aplica para la bacteria, ¿verdad? Y esa bacteria está hablando con mi hermana Hanna y se parece a la de ella, no es la misma porque es otra, pero es el mismo nombre, ¿ok? Ajá, la mía tiene que ver con perros, ¿ok? Bueno, son familias, ¿ok? Sí, tiene que ver con la garrapata, ese tipo de cosas, ¿ok? Que es la erlicha. Ajá, entonces, bueno, total que, bueno, a partir tengo ya 3 días que comencé el tratamiento, estoy entonces haciendo de nuevo tratamiento, aparte del antibiótico, otros productos naturales también, ¿ok? Esperamos en el Señor, seguimos orando, confiando y descansando en el Señor, ¿okay? Que se dé pues lo que es el propósito del Padre y que todo esto verdaderamente pues sume para bien en todo esto, ¿okay? Entonces, bueno, pido oración, seguimos en el proceso, no tenemos desespero, estamos tratando de ser lo más precavido posible, verdaderamente pues estamos atendiendo bien el tratamiento, estoy tomando otros adicionales como naturales. Estoy tomando el Power Maker, el OmniLife, de OmniLife y el OmniPlus. ¿Okay? Hay un hermano que vende unas goticas, estoy tomando las goticas también. El Vigor. ¿Okay? Total que bueno, creemos en el Señor, estamos reforzando el sistema inmunológico, que es muy importante en todos estos casos y en todos los casos, pero en este, bueno, de alguna manera amerita. Pues. Total que bueno, ahí estamos. Pido pues oración y oramos al Padre que
que se siga gestando su proceso y que podamos seguir leyendo, dándole la mejor lectura y sobre todo la que Él nos establezca, la que Él siga impartiendo, ¿ok? Como siempre digo, amado, no estoy negado a lo que venga direccionado por el Padre y que bueno, en medio de todas las cosas que tratamos y que se dan, siempre vamos aprendiendo un poco más, siempre vamos teniendo presente pues que hay una escuela en todos estos procesos, ¿ok? Entonces, todo esto, bueno, como siempre he dicho, lleva tiempo, lleva paciencia, lleva dinero, lleva gestiones, ¿ok? Y bueno, doy gracias de antemano a nuestro hermano Bexalel, ¿verdad? Que fue el que me condujo a Maracaibo y él sabe dónde está la cueva ya de la doctora y bueno, fue bastante bueno. Entonces, agradecido, hermano, pues que el Padre multiplique mucho las bendiciones en usted. Ok, creo que eso quería brevemente compartir para que lo tengamos y sigamos en oración, ¿ok? Me habló el hermano, allá viene el campeón, ¿ok? Nuestro hermano Nava, para que, bueno, como anuncio, como pidiendo oración, ellos están en pro de un negocio de venta de comida, lo llamo yo, van a empezar vendiendo comida, ¿verdad? Algo así, hay un proyecto ahí, ¿verdad? Que se está cocinando, ¿ok? Con mira pues a que haya un restaurante, una venta, otro nivel, ¿ok? Pero está abriéndose un proyecto, ¿ok? Están preparando el espacio, ahí mismo en las Cinco Bocas, al lado de donde funciona el hermano Meragento, hasta que eso va a tener que nos compremos la casita por ahí cerquita, ¿ok? Pero bueno, eso para que lo tengamos presente, lo tengamos en oración y bueno, y también pues a pendiente cuando eso se abra para que, bueno, lo que son asidos a comer bueno, entonces bueno, entonces ya sabemos dónde vamos a ir, ¿ok? Total que bueno, oramos por eso desde ya, hijo, y gracias por compartir con nosotros la bendición en el proyecto, que es bien interesante eso, porque es proyecto, aunque ya eso está ya está caminando esas primeras fases, y bueno, orando al Padre pues que lo que falta se dé en el tiempo debido, ¿ok? Y que el Padre pues le dé fuerza, bendición, y bueno, tienen suficiente equipo, amado, ustedes como para llenar ese negocio de gente trabajadora y esforzada y valiente, ¿no? Como cuatro trabajadores, administrativo, operativo, financiero, ¿ok? Total que muchachos y muchachas, entonces, de veras, eso tiene que ir, mira a eso es maravilloso de ver, ¿ok? De ir emprendiendo, dándose la oportunidad, porque a eso estamos llamados. Además, nuestro pueblo es el ejemplo maravilloso de lo que es el emprendimiento y lo que es la inversión. Y todo esto porque bien sabemos pues que todo eso lo respalda el Señor cuando entramos por la puerta grande o por la puerta del frente y trabajamos por la calle del medio. Parafraseando verdaderamente lo que es hacer las cosas con la bendición y la cobertura de nuestro Padre Celestial. Así pues, declaramos de ya, hermanos y hermanos, una prosperidad en esa obra de emprendimiento que el Padre ha dispuesto para ustedes. Ok, ¿algo más que se me escape? Que no nos escape. Muy bien, entramos en calor, hay sillas vacías, pero bueno, no es culpa nuestra. No es culpa de los que estamos acá, ¿verdad? Es culpa de los que no han llegado. Pero bueno, bienvenidos sean y les saludamos desde acá, pues, declarando siempre la bendición, el aprecio, el cariño y bueno, y siempre pues la mejor disposición para que podamos cada día más fortalecer este equipo de familia que el Padre nos ha dado. ¿Okay? Bueno, hoy vamos a retomar y lo que vamos a retomar tiene que ver con enlazar con lo que hoy en la mañana el Padre nos dio, que tiene que ver con nuestro Mesías Yehoshua. ¿Okay? Esa obra maravillosa que nosotros estamos llamados cada día más a valorar. Y una de las cosas que debemos reflexionar mucho cuando vemos la palabra es que muchas veces nosotros generalmente como seres humanos, bueno, leemos y lo vemos como una lectura, ¿verdad? Y muchas veces generalmente nos hace falta entrar ahí, entrar en la escena para ubicarnos. Todo lo que representa realmente esa obra tan maravillosa que la contamos rápido y que si vemos el tiempo que duró, lo que llamamos la agonía, ¿verdad? Ese padecimiento que fueron pocos años,
pero que tenía un significado maravilloso y sigue teniendo ese significado maravilloso. Y más que un significado es un resultado. ¿Ok? Y que el resultado somos nosotros, los que estamos acá y todos aquellos hombres y mujeres que temen al Señor, que obedecen al Señor, que oyen la voz del Señor. ¿Ok? Y como eso suele pasar, ¿verdad? De no centrarnos en ello, muchas veces nuestra condición espiritual también es débil. ¿Ok? En el sentido que no nos damos cuenta que tenemos llamado a tener una sensibilidad espiritual, donde debe estar alimentada por los mandamientos para hacerlos, no para saberlos. Además de saberlo, hacerlo, ¿verdad? Entonces nuestra condición espiritual muchas veces está débil. Estamos de alguna manera llenos de la letra, de lo que llamamos la actividad, la liturgia, y el marco de lo que es el contexto espiritual o el contexto congregación, pueblo del Señor. Y muchas veces pues nuestras actitudes no se corresponden. Y eso genera un problema grave, pero en cada uno de nosotros, en la condición espiritual. Y que ya hemos hablado ahora que eso repercute en lo que es la vida de cada uno de nosotros, pero que también salpica el colectivo. ¿Ok? Y eso lo digo porque, bueno, es importante revisar cuando las cosas pasan, ¿me entiende? Cuando las situaciones se presentan. ¿Ok? Y no dejamos, mis amados hermanos, de analizar nuestra condición como congregación. La salud, hemos estado golpeaditos con la salud. El Moré tiene su proceso, este servidor tiene su proceso y tenemos varios hermanos con sus procesos. ¿Ok? Entonces, todo esto es bueno revisarlo. Como dice, hay que revisar la casa. Traigo a colación lo que reflexionábamos en el ayuno del rey, que el Señor le tocó la puerta y le dio un mensaje, le dio una información, un mensaje que era que iba a morir, pero le hizo un encargo, ¿verdad? Ahora, ese no es encargo, se da ahí porque, bueno, es oportuno, pero que tiene que ser de todos los días. El Señor le dijo, ordena tu casa. Ese ordena tu casa, rápidamente pudiéramos entender, literalmente, y en la carne, y en el contexto humano, bueno, que era limpiar, pues, o sea. Y tiene mucho más, o sea, trasciende ahí, cuando entendemos lo que significa ello, que es que se termina la oportunidad. Y bueno, fue sorpresivo, como lo es para cada ser humano, sorpresivo el hecho de partir. Pero muchas veces no estamos, como dice, meditando mucho en ello. Y nuestras vidas tienen sus virus, tienen sus bacterias, espiritualmente hablando, y es lamentable, porque de alguna manera pues deja secuelas que tienen que ver con resultados, tienen que ver con convivencia, cómo funcionamos. Entonces, hay una palabra que quiero que la revisemos y que tiene que ver con esa obra de nuestro Mesías Yoshua que nosotros no debemos descuidar, pero que tampoco debemos descuidar nuestra condición espiritual en ese contexto personal, en lo que llamamos la vida privada, la vida íntima, donde solamente yo tengo el control. Hay algo que tiene que ver con este sistema mundo y que lo vamos a mencionar hoy, que es los alertas que hay. Hay una alerta de muchas índoles en el sistema de mundo, en el mundo entero. Y el Padre no deja de tener muchísimas alertas que hemos estado revisando todo eso. Pero hay una que es la que tiene que ver con lo espiritual, que es una alerta para nosotros, donde aquello que es externo no tenemos el control. Pero el que es interno, al que se trata de la condición espiritual, sí tenemos nosotros el control y la responsabilidad.
Y más o menos en ese sentido, quiero que revisemos la palabra y vayamos meditando, porque necesitamos de alguna manera corrección, corregir, mejorar. Yo fui al médico porque me sentí mal. Si no me sentí mal, si no reconozco que me siento mal, ¿qué pasa? No voy. No me hace falta X. La condición espiritual, igualito, amados. Si nosotros no reconocemos o no nos revisamos, peor todavía, bueno, entonces estamos, como dice, cerrados. Y el Padre no nos habla así. Nosotros vivimos un mundo contaminado en un cuerpo de carne o de naturaleza pecaminosa que estamos propensos, estamos expuestos a ello. Y nosotros no podemos dejar de estar alertas. Porque usted me cuida a mí, yo lo cuido a usted, cuando cuidamos nuestra condición espiritual. Por ello, pues, el énfasis de que fortalezcamos el equipo, la familia, en cuanto a la palabra. Hay tantas cosas que nosotros generalmente hacemos que es pedirle al Padre. Y está bien, gloria al Señor por eso. Pero muchas veces pedimos mucho y damos poco, o pedimos mucho y ya lo tenemos. Porque se trata de principios, se trata de fórmulas. Dice, pido sabiduría. ¿Quién quiere sabiduría? Todos queremos sabiduría. Pero eso no viene en una bolsa de regalos, eso no viene en una sorpresa. Y pare de contar lo que pedimos. Y todo lo que pedimos, amado, tiene que estar traducido en un dar de nosotros, en una entrega. Si pido sabiduría, ¿qué debo hacer? Estudiar, leer, escudriñar, obedecer. Bueno, porque es que una cosa viene con la otra, ¿verdad? Si pido sabiduría, el Padre me va a enseñar, me va a dar sabiduría, y por esa sabiduría yo voy a actuar, yo voy a obedecer y yo voy a fortalecer mi condición espiritual. Es como el sistema inmunológico. Anoche hablaba con mi hermano Isaacar, a quien saludamos y bendecimos, y él me hablaba de mi condición. O sea, hablamos pues que hay una recomendación que él me hace de algún preparado que sirve, que funciona para eso, y es verdad. Una de las cosas que yo he estado haciendo es eso, fortalecer mi sistema inmunológico por mi condición y mi situación que tengo. Y yo le decía, bueno, todo lo que sume, bienvenido. Si no es un químico, no es algo natural. Bendito sea el Padre. ¿Okay? Porque eso se trata, porque uno va, y bueno, fíjese, este tipo de, y hago el paréntesis, este tipo de médicos homeópatas, ahí hace todo lo que uno necesita en ese chequeo básico. Usted no necesita un examen de sangre, no necesita un examen de orina, ahí está todo. ¿Qué químicas tiene? ¿Qué elementos de la química que componen o conforman nuestro cuerpo estamos fallos? Muchas veces nosotros estamos muy bonitos, muy fuertes, y resulta que hay un elemento de la química que conforma nuestro cuerpo que está débil. Entonces, cuando se da una condición, entonces por ahí, como dice, se va al río. Por ahí entonces, como dice, se desata una infección, se desata una situación, porque el sistema inmunológico está desequilibrado. ¿Okay? Entonces, este tipo de examen que ellos hacen, bueno, te da un examen completo de tu organismo, de nuestro organismo. Bueno, eso siempre me ha gustado, lo hemos hecho porque esa condición o esa manera nosotros lo usamos con el doctor Ríos en Ojeda, que también era un homeópata. Bueno, lamentablemente él murió, compañero de ella, por cierto, ayer que conversamos. ¿Okay? Pero eso es, bueno, yo me identifico con eso, ¿okay? Porque en una consulta sabemos muchas cosas y atendemos muchas cosas. ¿Okay? Entonces, saliendo de ahí y volviendo al punto, en el sistema inmunológico espiritual está compuesto de muchas cosas, porque es nuestra vida. Y la fuente para alimentarla, para fortalecerlo, está aquí, en la palabra del Señor. Entonces, todo lo que pidamos lo vamos a conseguir es aquí.
Si pedimos sin la palabra, estamos errando, no funciona así. Se nos va la vida, se acaba el mundo y nosotros estaremos todavía pidiendo lo que el Padre está dando. Por eso es tan importante entonces lo que hemos hablado de la sensibilidad espiritual. La palabra dice que no somos de este mundo y no somos para este mundo. Eso habla de de una condición y una posición distante contra este sistema de mundo y con la condición humana o natural normal. Tenemos que entonces estar alimentando nuestra conciencia de quiénes somos y a quién nos debemos para estar al nivel de ello y podernos cuidar todos los pasos, todos los aspectos, cuidando lo que pensamos, lo que hacemos en público, en privado y en íntimo, en todos los aspectos. Y eso nos va a llevar entonces a tener realmente el celo verdadero por el Señor, acercarnos. Y nuestra condición espiritual, el sistema inmunológico espiritual, va a estar preparado o en condiciones de llevar pela, como dice, o de soportar la pela. Cuando esas situaciones, esos procesos, no escapamos que llegan en un momento dado. Situaciones que a veces no es para mí o no es en mí, pero es en mi entorno. Como familia, como sociedad, como municipio, como estado, como país, como mundo. Porque estamos expuestos. Entonces, ese alimento, mano, nosotros no podemos descuidarlo, pero el cuidarlo tiene que ver con la ocupación. No es una mentalización sin el alimento. Por eso entonces se hace necesario cada día más que valoremos y apreciemos todas esas peticiones. Hoy estaba en Abodat Torah, en Shaharit, pero hoy en Abodat Torah que conlleva las dos cosas. Si usted agarra, amados, y vuelvo a repetir esto, y empieza a desglosar lo que se expresa ahí, nosotros estamos completos. Estamos diciendo muchas cosas ahí que el Padre nos las está dando, que nosotros nos estamos comprometiendo y que le decimos, Señor, abre nuestra mente a tu Torah y mi vida será para ti. Le estamos diciendo al Señor que haga eso. El Señor lo hace y nosotros seguimos pidiendo, como dice. Lo mismo. Está bien que lo repitamos, pero ¿qué tanto estamos internalizando eso? Y así, léalo por favor, léalo de corazón, lo que expresamos ahí. Ahí hay una Torah completa, que el Padre ya está comprometido y nosotros estamos también abriendo un compromiso con el Señor ahí. En tantas expresiones que hacemos, que declaramos, maravillosas. Si a conciencia de ver nosotros alimentamos con la palabra, con el hacer, bueno, amado, las cosas serían muy diferentes. Y pueden ser muy diferentes y a eso debemos caminar, a esa diferencia favorable, a esa diferencia buena, sabrosa. Que no nos ahoguemos un vaso de agua, que no se nos llene lo que llamamos el cuarto de agua fácilmente. Que se viven procesos, que se viven situaciones incómodas, penosas, pero vamos para adelante. Vamos, como dice, avanzando. Cuando la debilidad espiritual está, entonces no es más fácil, como dice, correr, es más fácil excusarnos, empezamos a inventar. Cuando conscientes estamos y de nuestra necesidad, pero también de una condición espiritual favorecida, entonces nosotros podemos enfrentar las situaciones con mucho más recursos, mejores recursos, y con un resultado favorable y mucho mejor, más jugoso. A veces nos jugamos al desgaste, porque el tiempo sin hacer nada, sin tomar cartas en las situaciones, lo que va es creando una infección mayor, va creando un daño mayor. Entonces, somos responsables, amado, de la sanidad, somos responsables de la alegría, del gozo, de la satisfacción, lo que llamamos de estar llenos o estar llenos del servicio y de las cosas del Señor. Somos responsables de tener todo lo que el Padre está ofreciendo.
Entonces, porque el Padre no nos niega nada. Todo está a disposición. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 3. Todos estamos participando de un llamado del cielo, expresamos ahí, por medio del Mesías. Y el Padre hace una comparación con lo que fue el caso de Moshe y el caso del Mesías, guardando la distancia, pero ejemplos que tenemos ahí. Siendo pues la magnitud en el Mesías de mucha mayor relevancia. Elohim, nuestro Padre, es el papá de los helados, es el gerente general. Como bien podemos decir, Elohim es creador y sustentador. Y Yehoshua, como hijo, es nuestro mediador. Y vaya, amada familia, qué nivel de mediador, que es nuestro Mesías, que lo entregó todo por cada uno de nosotros. Lo dio todo. Cuando entendemos ese todo, o cuando valoramos, porque entenderlo no va a ser imposible, pero si lo valoramos, nosotros podemos corresponder con vidas mucho más agradables al Padre, mucho más productivas en nuestras vidas, en nuestro vivir. Como individuos y como congregación o como pueblo suyo, estamos llamados a aferrarnos al llamado y al rescate, a la oportunidad que en medio de toda nuestra condición humana, con tantos defectos, se nos está dando. Valorar la oportunidad maravillosa y que seamos más sensibles para valorar la obra de entrega de nuestro Mesías en el madero. Un plan desde el comienzo. Vea lo que dice Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Dice, por lo tanto, por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial. No me llamó Datiel, no llamé yo a Datiel, no los llamamos a nosotros ustedes y nadie nos llamó a nosotros. El llamado viene de arriba. Aquel día cuando de alguna manera dimos el primer paso. Con miedo, con duda, con todo aquello que para cada cual fue, como dice, diferente. Algunos fue como más impactante. He oído testimonios, se oyen testimonios, bueno, maravilloso, de veras. Yo fui lento, no fui, ¿cómo es? Impactado ni impactante, pero tomé la responsabilidad de estudiar la Biblia y me negué mucho a lo que era el bautismo para ese entonces, pues. Bautizarme, yo no lo veía. No le había sentido a sumergirse en agua para yo, como dice, tener lo que llamamos la calificación de hermano o de miembro. Eso me costó a mí y fue a punto de venirme donde yo estaba y yo dije, y los razonamientos fueron esto y me dio todo lo que ya sabía porque ya tenía más de un año estudiando, 2 años estudiando la Biblia y asistiendo como constantemente. Todo un apóstol, como decía por ahí un hermano. Nutrido, porque bueno, se estudiaba y hubo un hermano maravilloso que nos ayudó, pero hasta el final, como dicen por ahí. Se dedicó y con toda paciencia, un hermano puertorriqueño, que no lo he vuelto a ver, por cierto. Hermano abogado que se retiró de la profesión y se fue para Estados Unidos, un puertorriqueño. Y bueno, allá me encontró, yo lo encontré a él, nos encontramos y él empezó a trabajar conmigo en la congregación donde asistimos, una congregación grande. Y bueno, previo yo a venirme para Venezuela, bueno, yo decidí, porque yo decía, si yo no lo hago aquí, allá menos lo voy a hacer. Y tengo que hacer ya esto, ¿ok? Y bendito sea el Padre. 14 de mayo del 1984. Me acuerdo de esa fecha. ¿Qué es esto? Siglo pasado, fue el siglo pasado, ¿ok? Pero tomamos esa decisión, ¿verdad? Mi esposa y yo, bendito sea el Padre por eso, ¿ok? Y mi hija, bueno, que estaba pequeñita. Entonces
Entonces, lo que quiero decir con esto, amado, es que cada uno tenemos en nuestra mente, y gracias al Padre porque me acuerdo, porque yo hay tantas cosas que no me acuerdo, ¿okay? Pero cada uno de nosotros tiene en nuestra mente algo reguardado por ahí de esa decisión que tomamos, que no entendíamos nada, ¿verdad? Y que hoy cuando vemos esto, bueno, quizás si lo hemos entendido aquel entonces, bueno, hubiésemos, como dice, teníamos nada para echar para atrás, pero no entendíamos. Pero esto fue lo que ocurrió, como dice Brin, fue un llamamiento celestial, que yo reconozco que para mí fue un proceso, para muchos es un ya. Es que hoy oí y hoy caminé, o empecé a caminar, tomé la decisión. Entonces, qué maravilla es verdaderamente cómo ha trabajado el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Cosa que debemos valorar. Porque en mi condición, en la condición tuya, hermano, de usted, hermano mío, es la misma condición quizás de un hermano, de un familiar suyo o mío. Éramos iguales y hoy somos diferentes. Nos marcó esa decisión. En cuanto a lo espiritual, a la perspectiva o a la expectativa de la vida. Que tenemos un aval maravilloso de parte del cielo, de parte del Señor, por aquella decisión que un día tomamos y que hoy la mantenemos. Que hay tropiezos, que hay, como dice, espinas, que hay piedras en el camino. Baruch Hashem. Son, como dice, proceso, parte del proceso. Pero que valore eso, porque en la medida que valoramos eso, nosotros no vamos a mirar hacia atrás. No le damos chance al enemigo, ni a la carne, a ese sentir, a ese pensamiento que muchas veces nos perturba. Y nos alimentamos más del pensamiento negativo que de los pensamientos positivos. Y vivimos vida, como dice de alguna manera, descuidada o capa caída porque tenemos argumentos, porque tenemos cuestionamientos y no arrancamos. Quedamos, como dice, neutrales o neutros, creyendo que estamos bien, que es lo más grave. O es su efecto y mucho más grave, estándose lo que llamamos resultados negativos que me afectan a mí y afectamos a otros también. Por eso cuando decimos, cuando se usa la expresión que no hay tiempo para perder el tiempo, amado, es algo que es serio. Porque muchas veces el tiempo resolviendo cosas que pudieran estar evitadas por buenos comportamientos, por buena obediencia, por oír la voz del Señor, por tener una condición sensible, podríamos entonces ser más provechosos o más, ¿cómo se llama esto? Más efectivos, más productivos. Entonces, todo eso es bien interesante, bien importante, amado, que nosotros lo tomemos en cuenta. Para que de esta manera podamos, como dice, entrar en ese proceso de calificación del Padre y productivos en lo que el Padre nos encarga, en lo que nos concierne y en el nivel de revelación que el Padre nos ha permitido. Son procesos que están ahí y que en eso tenemos la oportunidad de aprender. Así no nos guste, así no nos parezca, pero si lo vivimos hay que aprovecharlos. Pero con la fuerza espiritual, no con el peligro de resbalar, con el peligro de tropezar, que siempre lo tenemos. Pero si tenemos un sistema inmunológico, y vuelvo a la expresión sistema inmunológico débil, estamos más propensos a caer, a ir más abajo. Entonces, cuán importante entonces apreciar y valorar lo que bien es lo que se logró con la obra de nuestro Mesías Yahushua. Entonces, por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Yahushua como el apóstol. Esa palabra apóstol es un enviado, pero este apóstol lo escribe el escritor, valga la expresión, con mayúscula, para diferenciar de lo que es los apóstoles. Porque se entiende que aquí está Pablo, uno de los hombres llamados o enviados del Padre, y que define al Mesías como el apóstol con mayúscula, pero aparte de eso dice apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra fe, de lo que estamos creyendo y por lo que hemos decidido. Un llamamiento maravilloso, el cual dice es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en la casa, hablando de la obra de Moshe.
que fue fiel. ¿Cuántas veces o cuántos argumentos tuvo Moshe para salir corriendo? Muchísimos. Uno ve la palabra que se da en Shemot, capítulo 14, que lo querían apedrear. Y faltó poco. Cuando vemos todo el ambiente que estaba ahí, amado, las piedras no estaban lejos. Y el hombre se paró en el versículo 13, recuerdo, o 14, ahí está, 13 y 14, el 14. Y como un hombre fiel, arriesgando por todo lo que representaba, dio las palabras, como dice, conclusivas. Hablando de un caso, de lo tanto que tuvo el siervo Moshe, el apóstol Moshe. Fiel, fue fiel. Y dice, pero aquel fue considerado digno de tanta más gloria, hablando del Mesías, de tanto más gloria que Moshe, por cuanto mayor honra que la casa tiene el que la construyó. Porque toda casa es construida por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Elohim. Entonces el papá de los helados, como bien lo mencionaba y parafraseando, es el Padre. Y es el que está, verdaderamente, con este plan maravilloso a través de su Hijo, para bendecir a usted, a mí y a todo aquel que se deje bendecir. Con un llamamiento desde allá, de lo celestial, porque el plan es celestial. Los terrenales somos nosotros, los humanos somos nosotros, pero tenemos que ubicarnos en el contexto de lo maravilloso, de lo valioso que es la connotación a que el Padre nos ha traído por la gracia, por la obra de nuestro Mesías, Yehoshua. Porque toda casa, dice el 5, y Moshe en verdad fue fiel sobre toda la casa como siervo para testimonio de las cosas que se habían de decir. Pero, estos peros son preciosos en la Biblia, hermano. Para una cosa, para otra, pero traen consigo una revelación, traen consigo perlas. Tenemos que estar pendientes, y en nuestro Morella de él, incluso en nuestro Morella de él también, es enfático cuando encontramos peros en la palabra, porque esos peros traen consigo una revelación, un mensaje que nosotros no debemos desperdiciar. Pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si nos aferramos a la confianza y a gloriarnos en la esperanza. Entonces, esa casa, que como Moshe, su casa, la casa que habla el Padre, se refiere al pueblo, nosotros hoy somos parte de esa casa, pero hoy liderizado por nuestro Mesías Yehoshua. Eso sí, solo sí, como dice ahí, solo si nos aferramos. Ese aferrarse entonces tiene que estar manifestado en buscar, en aprender, en estudiar, en valorar, en entregarnos. Con otra palabra, hacer caso. ¿Por qué nos vamos a encontrar la palabra? Y ese es el título de hoy, de esta reflexión, que si oímos hoy su voz, no endurezcamos el corazón. No nos neguemos a los procesos del Señor, a la disciplina del Señor, al encuentro con el Señor, a la búsqueda del Señor. No nos neguemos, no cerremos el corazón, porque hacemos tremendo daño, primeramente a nosotros y al entorno y a lo que es el llamamiento a que hemos sido llamados, valga la expresión, por nuestro Padre celestial. Si nos aferramos. Y dice el verso 7, por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, que dice, hoy si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Hasta cuándo entonces vamos a estar? Hasta el final. Esa expresión está buena, ¿yo? Vamos a dejarla aquí. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Estará gozando de las maravillas de la promesa de nuestro Padre Celestial. Si oí hoy su voz, tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Si valoramos,
si verdaderamente nos damos cuenta de nuestra condición espiritual, si revisamos nuestras vidas, no dejemos de oír su voz. No endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres poniéndome a pruebas, aunque vieron mis obras 40 años. Fíjese que el reclamo está dado aquí en una época ya de años, miles de años después. Total que nosotros tenemos entonces los tiempos antes de Moshe, los después de Moshe y los hasta este día. Incluso los 2000 que vienen después que se escribió esta palabra y se dijo esta palabra. Tenemos mucho más recursos. Y cuando leemos la Torah y revisamos la Torah nos damos cuenta todo y hemos estado viviendo en esta parashá de cada cosa y cada caso que plasma la palabra, de eventos de aquellos hijos que el Padre se manifestó por 40 años con grandes milagros. Y aún así, como dice, andaban chuequeando. Y ese chuequear no solo se quedó en eso, amados. Yo he dicho siempre y siempre me gusta aclarar de que las cosas que son lamentables y que son de tristeza, ese no es el problema mayor. ¿Cuál fue el problema mayor de ellos? Que no entraron, que se quedaron allá sus huesos en el desierto. Y ese no entraron, en el contexto espiritual, amado, aplica para nosotros. El no entrar, el no calificar, fue muy triste. Con toda la contundencia de la obra de nuestro Padre Celestial a través de Moshe y todo lo que hizo, y se quedó la gran mayoría que ya el Padre pues había llamado, con ese llamamiento también, porque la salida del pueblo de Egipto no fue tampoco algo que no dejó de ser con grandes milagros, con grandes prodigios. Y el pueblo fue de inmediato quejándose por circunstancias y elementos que ya bien sabemos, pero que es importante entender, amado, que nosotros somos pueblo del Señor hoy y no debemos caer en los mismos errores, repetir la historia. Porque ese repetir la historia, amado, es fatal. Entonces, todo eso nos lleva, amado, verdaderamente a valorar. Y sigue hablando la palabra, por lo cual te estuvimos airados con aquella generación y dije siempre que siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Triste, triste, por todo lo que se estaba gestando. No cerremos pues nuestro corazón. Cada día debemos reflexionar y buscar en el Señor el discernimiento para reconocer todo aquello que está en mí que no agrada al Padre y que daña mi relación con Él. La obediencia al Señor está conformada por mandamientos, los cuales debemos estar llamados a evidenciarlos dentro de todos los detalles que ello encierra. Si bien nuestro Mesías expresó un concreto o un resumen de los mandamientos, cuando dijo en Matitiao 22, 37 al 40, ¿qué dijo allá? Esa sí, quiero que me la busquen y la leamos. Por favor, un primero que lo haga por ahí. Matitiao capítulo 22, 37 al 40. Búsquelo, márquelo, léalo, apréndaselo. ¿Qué dijo él? Muy bien. Dije 22 de Mateo, versos 37 al 40. ¿Oído esto? ¿Alguien? El primero. Shalom. Ajá. Mateo, capítulo 20, versículo 37 al 40. 22. Rebobinamos. Capítulo 22, de versículo 37. Le dijo: amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Amén. Amén.
Digo yo aquí, y es lo que quiero que entendamos, que no debemos pensar que los detalles de nuestro comportamiento, de nuestra vida, no están incluidos. Más vale que todo es todo lo contrario. O sea, me explico. El hecho que haya dicho 2 mandamientos, que es lo que muchos han creído, no está obviando los detalles de nuestra vida diaria, que tiene que ver con mandamientos, que están dentro de esos 2 grandes mandamientos. Porque ¿qué son esos 2 mandamientos? Son 10 mandamientos, dados allá en Sinaí. Están ahí, 5 para con el Padre y 5 para con el prójimo. Entonces, no porque estén ahí resumidos, nosotros lo vamos a obviar los detalles que tienen que ver con nuestro comportamiento, como poner por obra los mandamientos. ¿Ok? Desde una mirada, un gesto, un pensamiento, una palabra, un hacer o un dejar de hacer, en pro o en contra de la obra de Adonai, cuenta. Y aún nuestra vida privada e íntima está también en el paquete del mandamiento. Y por eso entonces dice en Mislet, otra cita, Mislet capítulo 4, 23, rapidito. Mislet, Proverbios capítulo 4, verso 23. Porque el Señor dijo, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque es muy significativo el corazón. Y el corazón, ¿quién lo tiene? Muy bien, adelante, hijo. 4:23. Porque sobra todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Vuélvalo a leer, disculpe. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Por sobre todas las cosas guarda tu corazón. Y eso sí tiene que ver con la condición espiritual, amado. Ese corazón, el mismo que el Padre está diciendo, no cerréis vuestro corazón, si oís su voz. Cuando estamos sensibles, amado, estamos prestos para realmente reconocer nuestros malos pasos, nuestros errores, nuestras fallas, nuestra condición. Y en la medida que así lo hacemos, entonces la sanidad viene rápido, completa. Pero debe haber una sensibilidad, porque aquí está la vida en todos los aspectos. Porque si bien como músculo es determinante para la vida, como espiritual, más todavía. Entonces tiene lo que llamamos una doble función maravillosa que no debemos descuidar. Ni la física, que es el corazón como músculo, que es determinante para la vida, y todo lo que concierne el alimento, con que alimentamos el corazón. Cuidar lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que tramamos, todo lo que tiene que ver con ese pensar y ese gestionar, está involucrado el corazón. Y un corazón lo podemos estar, alimentando para la tristeza o para el gozo. Y en el Señor, amado, no tenemos, como dice, argumento para sustentar que es para la tristeza, de ninguna manera. Puede haber congoja, puede haber desánimo, pero no verdaderamente aquello que contradiga el principio del Padre, el llamamiento del Padre. Y como humanos, amado, estamos propensos a todas esas cosas, pero no quedarnos ahí. No alimentar eso. Porque si algo es grave, es cuando alimentamos o permitimos el alimento a que se gesten situaciones que son perturbadoras en nuestras vidas. Pero eso nos corresponde a nosotros, por individuo, como personas y como creyentes, a que eso realmente se pueda minimizar. Es decisión nuestra. Un día nos llamará el Padre, como hizo al rey, y quiera pues que haya tiempo para arreglar la casa. Pero eso no es una fórmula, amado, que así siempre va a ser. El rey, tremenda bendición. Porque de alguna manera, pues de ahí en adelante, a caminar derecho. Ahora, nosotros no somos menos hoy, hermanos. Nosotros no sabemos cuándo toca la puerta. Entonces,
Cada paso que damos, amado, cada acción que tomamos, cada pensamiento está medido por el Padre. Y tiene que ver con eso, estamos alimentando el corazón, estamos nutriéndonos, para bien o para mal. No endurezcáis vuestro corazón si oí su voz. Guarda pues tu corazón porque de él mana la vida. Aun cuando la vida física sí depende del músculo, del corazón, esta cita que va más allá del físico y trasciende a lo espiritual, y esa buena condición nuestra para una buena relación con nuestro Mesías y con nuestro Padre Celestial, y por ende entonces con nuestro prójimo. Porque ahí está. Cuando alimentamos por ahí, cuando alineamos por ahí, entonces estamos dando el cabida al mandamiento completo, involucrados en lo bueno, siendo sensibles. Nosotros no escapamos, amados, de tener momentos difíciles, momentos tristes, momentos de dolor, momentos de decepción, momentos de errores, de pecados. Eso no escapamos, porque somos de una naturaleza pecaminosa. Pero reconocer y levantarnos, amados, tenemos herramientas maravillosas de parte del Padre y a lo que estamos llamados. Y ahí estamos marcando lo que llamamos la valentía de no cerrar nuestro corazón, de no, como dicen, bloquearnos, sino abrirnos a la sanidad, a que entre nuestro Padre Celestial. Matiteo 6:12, ¿qué dice? Y otro busca 5:23 a 24, Matiteo. Uno más. Oído. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y perdona. Cuando usted lee todo, estamos hablando de la oración hacia el Padre. Y hay una fórmula ahí que dice, perdona nuestros pecados como también perdona. Ok, vamos a buscarlo porque es interesante esto que está aquí. Interesante no, determinante. Verso 12 dice, y perdónanos nuestras deudas. ¿Ese cómo qué quiere decir? ¿Qué otro sinónimo tiene? Igual. Si le podemos dar un poquito más afina, dice, para no dejarle, como dijeron, para no dar huecos ahí, igualito, de la misma forma, de la misma manera, como también nosotros hemos perdonado. O sea que el perdón al prójimo es primero que el del Padre. Por eso entonces también dice la siguiente cita, ¿quién la tiene? ¿Qué dice la otra cita? Uno más que lea. La otra cita dice Matiteo 5, 23 y 24. Ahí cerquitica. ¿Oído eso? Por lo tanto, si estáis presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Amén. No tiene mucha explicación, ¿verdad? Entonces, primero una cosa y después la otra. Yo voy a tener el perdón del Padre por mi falla, por mi pecado, pero primero hay que arreglar lo otro. Así como nosotros perdonamos, y están hechos en pasado inclusive. Y aquí en esta cita lo aclara más. Estamos hablando de un punto crucial. El Padre me está esperando, ya estoy llegando, llegué acá al Padre y el Padre me dice, un momentico, revisa. Si hay algo ahí, tienes que ir para atrás. Y después vienes. Entonces, esas son maravillosas maneras de cómo el Padre nos presenta
a nosotros en bandeja de plata, permítanme el término, los procedimientos maravillosos. Entonces nosotros tenemos que aprender, crecer en tener paz. Porque si esto no está, entonces la paz no está avalada por el Señor. Hay cosas que no caminan, que no son congruentes, que no engranan. Y tiene que ver con esa vida personal, íntima de cada uno de nosotros. La condición espiritual, que es necesario, es determinante inclusive, para que se geste el resultado del Padre. Y esa tan preciosa llamado que es celestial, para tener a bien toda esa riqueza y todas esas promesas, toda esa herencia que del Padre está para con nosotros. Entonces, cuán importante entonces, amado, es ese mandamiento, que es el segundo mandamiento que tiene que ver con el prójimo, que lo dijo el Mesías y que se traduce o se resume lo que está dado en el Sinaí, lo que fue dado en Sinaí. Esa relación de nosotros, de sanidad. Y si hay sanidad, hay paz. Y si hay paz y hay sanidad, hay bendición. Y por ende, efectividad, productividad. Fluye. Cuando uno revisa la palabra, amado, nos encontramos tiempos, momentos, espacios de tiempo donde el pueblo estaba estancado, achantado, calamitoso. La historia de Acán, recordamos a Acán, triste. Había una repetición, como dice, de tormentos, de perturbaciones. No habían resultados. Y estaba, como dice, dentro, la solución estaba en un problema de liberación, un problema de techubá, de arrepentimiento. Que no hubo arrepentimiento, lamentablemente. Pero hay un ejemplo ahí de lo que es dañino cuando no hay desobediencia y cerramos el corazón. Entonces, es importante, amado, que nosotros realmente valoremos lo que del Padre recibimos. La buena relación con el Padre y su Hijo está sujeta a la buena relación con mi hermano, con mi hermana, con mi prójimo. No podemos tener una relación quebrantada, fracturada y pensar que estamos bien con el Padre. Estamos engañándonos. Por eso entonces es tan importante la revisión que hagamos de nuestra vida y que estemos prestos, amado. No sabemos en qué momento, como dice, recibimos el golpe, la situación incómoda, de nos equivocamos, fallamos. Y qué importante es, qué de valiente es, como dice, enderezarnos, estar fortalecidos para ello y honrar al Señor. Y poder decir, parafraseando, pasar la página, seguir adelante, porque el Señor no nos manda a vivir de lo de atrás o vivir del pasado negativo. Y si lo hiciéramos, que sea para no caer por ahí, como dice. Entonces, todas estas cosas tenemos que sumarlas, amados, en ese ser sensibles al llamado, a la voz del Señor. Dice Hebrín, bueno, no sé si nos da tiempo, que ahora tenemos 5:30. Yo voy a cerrar con esto. Ok, vamos a Hebrín capítulo 4, que es el siguiente versículo. Yo les invito a seguir compenetrados con toda esta palabra. Ok, yo la voy a leer rápidamente, la que sigue. Ok, verso 12 dice: mirad, hermanos, no seáis acaso, perdón, no, mira, dice: mira, hermano, pues, no sea que ¿acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad como para apartarse del Elohim vivo? Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado, porque hemos llegado a ser partícipes del Mesías, con tal de que retengamos firme hasta el fin el fundamento de la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. En tanto se dice hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, y eso lo expresa el Salmo 95, que habla de ese tiempo. Porque quienes
después de oír, se rebelaron, ¿no fueron los que se salieron de Egipto en medio de Moshe? ¿Y con quienes estuvo airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad, por un corazón cerrado, insensible. Y cuando vemos en otras versiones, amado, tiene unas connotaciones mucho más, como dice, amplias en el entendimiento, de más detalles, que fue esto, y que sigue siendo esto, porque está vigente para nosotros. Dice el verso 4, así lo quiero leer, verso 4, con eso vamos a cerrar, y algo que pueda leer aquí. Verso 4, 1 al 3, dice así: temamos por tanto nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado las buenas nuevas, pero, o aquí está el pero, no les benefició la palabra de la predicación, porque por no oír o no ir acompañada de la fe por parte de los que la habían oído. Hicieron caso omiso, porque no fue que no se dijo, no fue que no se predicó. Bueno, es lo que el Padre está haciendo hoy a través de nuestro Mesías Yoshua. Luego dice el verso 3, verso 3 dice: por lo que hemos creído, entramos en el reposo, como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, vemos que lamentable todo esto, pero el lamentable es poco, es el resultado. No entraron. Se quedaron fuera del plan del Señor de pisar la tierra prometida y de alcanzar esa promesa maravillosa. ¿Cuál fue? Nada más el detonante. Cerraron su corazón, fueron insensibles, fueron siempre protestando y quejándose del padre de Moshe y de todo el plan del Señor. Y el 6:7 dice, para cerrar: por tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y los que antes oyeron las buenas nuevas no entraron a causa de su desobediencia, de nuevo fija un día. Tenemos la nueva oportunidad, dice el apóstol aquí, el escritor de Hebrín. Nosotros, usted, amado, yo, tenemos la oportunidad abierta de parte del Padre. De nuevo fija un día hoy, diciendo por medio de David, después, Salmo 95, lo podemos asociar. De nuevo fija un día hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo como queda dicho antes. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. No endurezcamos nuestros corazones. Los procesos, amados, son oportunidades para crecer, para abrir los ojos, para despertar espiritualmente. Nosotros hemos venido tratando situaciones, ¿verdad? Bueno, que tienen que ver con comportamiento, tienen que ver con situaciones. Bendito sea el Padre. Le pido a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos, a nuestras familias, a cada uno, que tengamos a bien tener un corazón dispuesto para el Señor. Es lamentable que muchas veces estamos mermados aquí con la Bodá Torá. Bueno, hay procesos que no han permitido que algunos estén participando. Pero hay la oportunidad maravillosa de retomar, de reavivar, oyendo, obedeciendo la voz del Señor. Y así, cada aspecto, cada situación, amados, estamos llamados a superarla. Estamos llamados a avanzar, siempre reconociendo lo que está mal y dispuesto a hacer lo que esté bien. A avanzar y a darnos cuenta que aquí lo que estamos en peligro somos cada uno de nosotros. Y primeramente yo, ese yo que tiene una situación, que está, como dice, en una debilidad, que está en una mareo de este sistema de mundo X, pero en el entorno está siendo afectado, está trancando lo que llamamos el proceso. Estamos llamados a todos a ser efectivos y productivos. Y puede que
cosas que no estemos corrigiendo pueden estar siendo obstáculos, pueden estar siendo barreras. Entonces, cuán importante, amado, es que tengamos una sintonía espiritual. Vivimos hoy día un sinfín de alertas en todos los aspectos de nuestra vida y todo nuestro entorno, físico y natural. Pero hay una alerta que trasciende y tiene que ver con nuestro interior, con nuestra integridad, nuestro asumir de la vida, los procesos, como anda en nuestro corazón, es oír esa voz que es del Señor, del Padre, y que es para solo yo, para mí y solo para ti, y tiene que ver con esa paz interior que solo se recibe del Señor cuando hay un corazón que reconoce, que es manso, que es sensible y que puede oír la voz y obedecer a esa voz. Cuando escudriñamos y meditamos en la voz que se fluye la revelación y el despertar espiritual para superar y aprovechar todo proceso que son oportunidades para crecer y avanzar en el camino hacia nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, cada uno, amado, tenemos la llave en la mano. Cada uno. Para reaccionar y para ayudar a reaccionar. Ayudémonos los unos a los otros. Vamos a hacer los aportes, a seguir en ese llamado de hacer los aportes con responsabilidad en cuanto a mi presencia, en cuanto a mi oír, a sujeto, al llamado, a escudriñar la palabra. Esta semana nos trajo otra perla más, otra riqueza, otro tesoro, complementando pues el profeta, ¿verdad? El libro de los profetas. Ahí hay mucho que aprender, amados, mucho, porque esos son seres humanos que metieron la pata hasta más no llegar, como dice. Y el Padre reconoció el levantarse. Nosotros tenemos que tener presente siempre, hermanos, que estamos vivos y el Padre también. La esperanza está. La confianza en el Señor nos hace falta, o hacia el Señor, para que demos los pasos necesarios y podamos seguir avanzando con gozo, con alegría. Seguir formándonos y formando hombres y mujeres que honren y glorifiquen al Señor, que sean hombres del bien y mujeres del bien, padres de familia, profesionales, gente de relevo, que marque una gran diferencia con lo que es este sistema de mundo. Y está en ustedes, amados jóvenes, mujeres y hombres, niños y niños, que tenemos, que el Padre nos ha dado en esta preciosa congregación. Entonces tenemos una responsabilidad y tenemos un llamado y tenemos recursos y tenemos una plataforma que tenemos que sacarle provecho para bien. Pero tenemos que, como dice, sanar, tenemos que avanzar. Entonces yo les pido, por favor, oremos mucho verdaderamente por esa condición espiritual que todos necesitamos. Seguiremos y seguimos tratando situaciones. Queremos que tengamos el oído, como dice, sensible, ese oído que tiene que ver con el corazón. Y que verdaderamente pues tengamos a bien honrar al Eterno verdaderamente y sanar, o sea, como dice, a pilotear todos lo que el Señor nos ha demandado y nos sigue demandando. Amén. Bueno, mis amados y mis amadas, bendiciones, shalom, shalom. Entonces estaremos poniéndonos en pie, estaremos orando. Empecé incómodo en la silla, pero al final se me olvidó y le damos gracias al Padre de ver a hijos por todas las cosas que el Padre nos permite vivir, aún aquellas que son incómodas, aquellas que de alguna manera conllevan la pena, la incomodidad. Pero de todas ellas tenemos para aprender. Mientras estemos respirando, como dice en mi tierra, resollando, entonces hay mucho por hacer. ¿Okay? Entonces yo les invito, les reanimo, amado, a que no nos desanimemos, a que no, verdaderamente pues, apaguemos esa llama, que no descuidemos y que seamos sensibles y un corazón que prenda y que se armonice a oír la voz del Padre. Amén. Padre bendito sea, Señor, una vez más ante ti estamos agradecidos por tu palabra, Señor. Toda esa riqueza maravillosa, cada vez que podemos abrir la palabra, Señor, y que la tenemos maravillosamente, Señor, la posibilidad, cualquiera sea la palabra, Padre Santo,
tiene siempre un ingrediente, tiene siempre un peso maravilloso, Señor, que ha de tocar nuestros corazones, que está llamado para eso, Padre, porque no se trata de oír la voz nuestra, sino la tuya, Señor. Más que oírla, escucharla, porque eso implica obediencia, implica sujeción, implica entrega, implica compromiso, Señor. Un compromiso, Padre, que va con bien a dar resultados maravillosos, tanto en el corto, largo y largo tiempo. Oh Señor, y sobre todo, pues Padre, vamos forjando un legado, forjando, Señor, una historia que honre y glorifique tu nombre y que bendiga nuestras generaciones. Oh Padre, de aquellos pues que todos, que de alguna manera nos permitas esas generaciones subsiguientes, Señor. Y de esta manera también la responsabilidad en este mundo, Señor, que tenemos de ser una vida diferente, no por capricho nuestro, Padre, porque sino que es así tu diseño, Señor. Tenemos que hacer vidas diferentes a este sistema de mundo, marcar la diferencia para honra y gloria de tu nombre y para bendición también de esta sociedad, la bendición para las familias y que podamos ser, como siempre, así lo expresamos, Padre, y lo creemos y lo vemos en tu palabra, que podamos ser testimonios referentes para que seas tú, Señor, cumpliendo propósitos en la vida de muchos seres humanos, de muchas familias y sobre todo, pues, Padre, pues que seamos instrumentos a esos propósitos, Señor. Gracias, pues, Padre, una vez más te damos por tu palabra. Gracias por la obra de nuestro Mesías Yehoshua. Gracias por su amor maravilloso, por esa entrega total, oh Señor, que Él hizo en poco tiempo, Padre, pero un plan que venía desde antes de la fundación del mundo y lo plasmaste, Padre, lo abriste, Señor, en la vida y la persona de nuestro Mesías Yehoshua. Y hoy día, pues, Padre, tenemos toda, Señor, una revelación maravillosa que tiene que ver con tu plan, con tus promesas y con el resultado final, Señor, de todo lo que representa tu obra y el camino de obediencia y santidad, Señor. Hoy, pues, Padre, gracias una vez más te damos. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, hermanas. Bendice a cada uno de nuestros padres de familia, los madres de familia, los jóvenes, Padre, que conformamos y que conforman esta Kehilat, los niños, Señor, que nos has regalado, que sea tu mano poderosa, Señor, derramando tu gracia y tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor, que podamos ser cooperantes, Señor, en cada uno de los grupos de familia y de esta manera, Padre Santo, que podamos entonar y sintonizar con tus principios, con tu palabra, con tu llamado y que podamos, Padre, dentro de pedir tanta, darte a ti, Señor, sobre todo obediencia, sobre todo, Padre Santo, dedicación y confianza y buscar, Padre Santo, verdaderamente fortalece más esa entrega y esa convicción como hijo, como creyente y responsable de esta riqueza maravillosa que representa las buenas nuevas de salvación, el evangelio precioso, la palabra de vida, la palabra de salvación, la palabra del reino, Señor. Muchas gracias, Padre. Oramos agradecidos y pedimos, pues, Padre, que sigamos gozándonos en tu presencia por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua. Amén y amén. Muy bien. Bendiciones, amados. Shalom, shalom para todos.